y nos está acompañando en la cabina de la radio el candidato a la vicepresidencia de la República, Fernán Altuve, a quien le damos las gracias por visitarnos y por conversar el día de hoy aquí en la radio. Don Fernán, ¿cómo está? Buenos días. Fernando, muchísimas gracias por la invitación y ver una radio cada día más bonita y más próspera. Bueno, luego le vamos a mostrar la radio, porque esta es la cabina 2 que tenemos. Sí, estoy gratamente sorprendido por lo bonito que está la radio. Nos preparamos para el streaming. Ajá, me parece muy bien. Realmente lo felicito, da gusto cuando las cosas se hacen bien. Tratamos de presentarle un buen producto en nuestras comunicaciones. La verdad que sí. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Tacna. ¿Cómo lo recibe Tacna? Aquí madrugando para que Dios nos ayude. ¿Se levanta tarde usted? No, pero hay que resaltar la madrugada. Es que más allá de conocer un poco su trayectoria, un poco lo que a mí me llama siempre la atención cuando tengo oportunidad de ver alguna entrevista de usted, de su bagaje cultural, se nota que es una persona leída y una persona que le interesa mucho la historia. Creo que incluso tiene una maestría en historia. Sí, bueno, soy un enamorado del Perú, soy un enamorado de las regiones del Perú, soy un enamorado de Tacna y para querer más a los lugares que a uno le gusta hay que conocer lo que representa. Por eso le preguntaba, ¿se levanta temprano? Porque a veces uno se queda a leer hasta tarde. Bueno, pero usted ya está no levantado. Bueno, lo recuerdo acá. Vino para el meeting de Philip Butters. Así es. El meeting de Philip Butters hasta el día de hoy es el más grande que hay en esta campaña electoral. No en otras ha habido mítines multitudinarios, en las épocas en las cuales se hacía mítines en los 80, 90, ¿no? Pero desde la última campaña es el de mayor congregación que hubo acá en la ciudad de Tacna, en Gregorio Albarracín. ¿Qué pasó? Butters no llegó a ser candidato presidencial. No. Ahora está el señor Williams. Así es. ¿Cómo lo toma usted, que estaba en los dos momentos importantes de Avanza País para tomar la decisión del candidato presidencial? Bueno, es sabido que Philip Butters renunció, que él en cierta manera prefirió el proyecto periodístico, y lo cual es legítimo. Es muy difícil también tomar una elección de vida, de dejar lo que ha sido 20 años o más de su vida para tomar el camino de la política, y yo creo que él en cierta manera hizo una evaluación de dónde quería estar y lo eligió. La gran fortuna es que Avanza País, aunque muchas personas no lo quieran ver, es un partido, y es un partido de verdad. Y si no había un candidato, hay otro que reemplace. Eso no pasa en las fórmulas caudillistas o personalistas, donde desaparece el candidato y se acabó todo. Aquí no es así. Aquí hay una organización, hay un colectivo y hay una continuidad. En parte eso le está pasando a Vizcarra, ¿no? Por ejemplo. Probablemente que tiene que recurrir a su hermano, porque en el fondo lo que tiene que recurrir es al mismo nombre, porque si no estuviese el mismo nombre, pues eso habría desaparecido. Y no solamente lo digo en el caso del señor Vizcarra, lo digo en el caso del señor Acuña, que los nombres que son sus hermanos, sus ex esposa o sus hijos. O sea, estamos de lo personal a lo familiar. Aquí estamos ante una organización que tiene figuras que pueden asumir retos presidenciales, ¿no es cierto? Está el general Williams, está Adriana Tudela, que si el general Williams no hubiera sido, Adriana Tudela podría haber sido candidata también. O sea, estamos hablando de una organización con varias alternativas. Ahora, pero en esa situación afectó en un primer momento, pero había una preocupación, no despegaba Butters. Bueno, yo creo que hay un punto de fecha que a veces se confunde. De que hubo una preocupación y de que hubo algunos elementos que no fueron los correctos en la campaña, hay que decirlo, porque uno presentarse ante la gente para decir cosas contrarias a lo que la gente ve, lo que uno está demostrando es que no tiene confianza en la gente y en la credibilidad de la gente. La campaña tuvo un error, y el error fue Juliaca. Y hay que decirlo como es. Ese fue un error entre la estructura de campaña y el partido. El partido no participó de esa decisión, fue una decisión personal. Y yo creo que ese problema no fue no despegar, yo creo que despegó muy bien. Y ahí hubo un parón en el cual yo siempre lo digo a título personal, creo que también asumimos una responsabilidad en el partido, no de la decisión, sino de la evaluación de la gravedad del problema. No lo percibimos porque en ese mismo momento se produjo la caída de Dina Boluarte. Entonces no supimos distinguir los dos problemas, no los vimos, y cuando ya el problema Boluarte había pasado, nos encontramos con una situación que fue marcando
en cierta manera, el desafecto hacia esa candidatura. ¿No se separaron los hechos? No, los hechos estaban juntos y no pudimos, o sea, es como la neblina que no te permite ver. Yo eso lo asumo como un error. Sucede el problema Juliaca y luego de eso Pero días, inmediatamente pasa claro, entonces, Boluarte. Entonces, el tema Boluarte nos tapó el análisis del tema Juliaca. Tanto el candidato no lo vio en la gravedad del momento, nosotros tampoco por el contexto, y cuando ya vimos, yo creo que él ya se percató de que tenía una candidatura que estaba en cierta manera descolocada. Pero viendo a Batters permanentemente en la televisión o en sus programas, se nota que es una persona cercana a usted, amigo suyo. Amigo mío, por supuesto, sí, de 35 años. Y eso de evaluar su posición empresarial, comunicacional, no debió evaluarlo antes de tomar la decisión y buscarlo, porque también lo busca usted para llegar al partido. Sí. Bueno, él estuvo con otras alternativas mirando y por la relación personal de que yo ya estaba aquí, se abrió ese espacio y fue un espacio favorable. Él fue muy claro, yo no quiero que se vaya a pensar que él no fue muy claro. Él dijo que para él estaba en el proyecto de solucionar lo que ya se sabe que ha vendido una parte de su empresa y todo lo demás para poder ser candidato. Él fue muy honesto, él dijo todo claramente, y yo creo que el problema es que las fechas, como en las cosas empresariales, no calzaron. Lo que él pensaba que saldría mucho antes no fue saliendo. Probablemente en algún momento pensó que no salía y ahí es donde, como las fechas no calzaron, entonces él tampoco tenía la tranquilidad de poderse dedicar. Y si ese ha sido su análisis, es responsable, porque no me meto en algo si no he cerrado otra etapa. Entonces yo creo que él lo vio, pero claro, él no era el dueño de las decisiones. Porque Altuve ya era miembro de Avanza País, militante. Sí, por supuesto. Yo digamos, la militancia se hace más o menos el año 24, pero yo desde el año 21 ya estaba en vinculación con Aldo Borrero, con Javier Altamirano. Yo ya estaba prácticamente integrado al porque lo que tenemos de usted es regidor de Lima Metropolitana, hasta el año 14. Abogado, pero cercano al fujimorismo. Si bien sé que no ha militado en el fujimorismo, estuvo cercano a Vamos Vecino y estuvo vinculado a el fujimorismo más o menos. En Vamos Vecino yo he militado, yo he sido militante Vamos Vecino. Sí, yo fui militante Vamos Vecino del año 98 al año 2001. O sea, yo sí he sido militante y he sido parte de la dirigencia de Vamos Vecinos mientras Vamos Vecinos existió, luego mutó y se cambió. Así fue parlamentario de la República. Yo fui parlamentario por la cuota de Vamos Vecinos. O sea, yo pertenecía pero por la alianza fujimorista. Era la alianza Perú al 2000, que era Cambio 90, Nueva Mayoría y Vamos Vecinos. Y yo fui por la cuota con Marta Moyano, con Pablo Macera, con Absalón Vázquez. Era la cuota de Vamos Vecinos, que venía del sector municipalista del fujimorismo, ¿no? Absalón Vázquez. Claro, que había estado en la campaña del 98 con Hurtado Miller. Entonces, de ese sector es del que yo provenía. Cuando ese sector ya deja de existir en el fujimorismo posgobierno, yo ya no milito, no estoy adscrito con carné, pero he estado cercano a ese sector prácticamente hasta el año 2016, más o menos, ¿no? 2011, que me invitaron a ser candidato al Congreso, pero como invitado, ¿no? ¿Por qué? Porque era la caída, el último tramo del régimen fujimorista. Sí, a ver, yo eso lo digo con toda claridad. Yo considero que esa fue una posición que muchos peruanos teníamos, donde teníamos verdadera preocupación y temor de lo que iba a venir. Las cosas que se han desarrollado después del gobierno de Fujimori, que han sido muy malas, pero no han sido lo malas que nosotros pensábamos que iba a ser. Nosotros pensábamos que eso iba a ser exactamente igual a los 80. ¿De García? De García y de Fernando Belaúnde. O sea, para muchos de nosotros, nuestro análisis decía es esto o el caos. Y obviamente
preferíamos lo que teníamos al salto al vacío, ¿no? Visto lo visto, no era tan dramático, ¿no? Yo puedo decir, bueno, fue un error de cálculo legítimo, pero era lo que nosotros sentíamos. Veníamos de una década monstruosa que había sido la década de los 80, que dura 12 años, porque dura del 80 al 92, es una década muy larga, ¿no? Acababan de ser los acontecimientos de la embajada, solamente hacía 3 años, o sea, no podíamos pensar que el Perú iba a tomar un camino desordenado pero tranquilo. Pensábamos que iba a ser desordenado y caótico, y obviamente era en ese momento la opción de mantener lo que se había logrado en esos 10 años, ¿no? ¿Y lo que se conoció luego del fujimorismo? No, a ver, nadie va a decir que lo que se conoció no nos sorprendió y no nos comprometió. Y además pagamos la factura, Pero también hubo muchas cosas buenas. Y entonces, esas cosas buenas había que defenderlas, había que sostenerlo. Y yo me mantuve, no con una disciplina, porque obviamente en ese momento yo considero que el mejor favor que uno le puede hacer a los amigos y a las personas que se portan con uno bien es decirles la verdad. La militancia no te permite decir la verdad siempre. Uno tiene que saber en algunos momentos callar, porque eso es la militancia partidaria. Pero cuando tú estás dentro de un espectro donde puedes tener reflexiones y decirle a la persona, oye, por ahí no va, ¿no? Yo había quedado como un poco cansado de esa militancia, donde en el Parlamento tuve que defender posiciones con las cuales no estaba tan a gusto, pero la militancia es la militancia. Bueno, la mayoría manda, se debate internamente y se toma una decisión. Y, por ejemplo, hay que decir eso en honor a la verdad, no ha habido debates más extensos, más democráticos y más disciplinados que los de la bancada fujimorista. No sé si serán igual ahora, yo me imagino que sí, pero ¿Usted cree eso? No lo sé, es que no lo sé. Hemos visto esto desde la época de PPK, cómo votaban cerrados. Por eso, yo creo que continúa siendo así. Es que es así como funcionan los partidos. No, pero cerrados no es un debate, cerrado porque manda la jefa. Bueno, ellos dicen que tienen sus debates. Yo he vivido la etapa de los debates y le puedo... ¿Con Keiko Fujimori? No, la etapa anterior. Y me acuerdo uno, por ejemplo, que fue un problema que hubo con el defensor del pueblo, Santisteban de Noriega, que fue en el pleno donde se produjo el debate, y ahí yo dije, me acuerdo de ese debate, dije que la gente decía, se partió la bancada. No, ustedes han visto lo que es el plenito. Así debatíamos, y teníamos, por ejemplo, las discusiones entre Víctor Joiguay y Absalón Vázquez eran terribles, pero votado, se salía con una línea y todos defendían, porque eso es la militancia de un partido exige eso, y hoy día se siente la ausencia de esos partidos. Pero ¿qué opina de las bancadas que hay ahora? Por ejemplo, la fujimorista, el nivel de parlamentarios que llega al Congreso de la República. Bueno, el nivel de parlamentarios es la respuesta a dos problemas: un mal menú presentado por el partido y una mala selección del elector, que puede hacer peor a los que salen de los que le presentaron. Entonces, el voto preferencial es muy negativo, porque usted tiene a una composición de su equipo de fútbol y la hinchada le cambia el orden. Y después quiere usted que gane, pero si la barra brava le cambia al portero. Pero el que colocan suplentes también es el partido. Sí, pero el que escoge, ¿no es cierto? Porque no toda lista es perfecta. Usted no puede tener, pues, un seleccionado de Messi. Eso no existe. Entonces, y agarran ya a Messi, lo mandan fuera y le meten a otro, porque la estructura de la elección también está en la popularidad. Pero a veces al líder del partido le gusta eso. Mire, Acuña. A ver, yo no estoy diciendo que en todos los casos. Prefiero jugar con estos. No. Bueno, para comenzar, ese es el equipo familiar. Claro, prefiero jugar con estos, lo muevo a estos. Bueno, a ver, es que... Mire, Podemos, que convoca de todos lados. Bueno, pero por lo menos convoca de todos lados, ¿no? Eso, sí, pero o sea, en Podemos hay hoy de la bancada, de maestros, de todos lados jalado. Bueno, pero porque yo creo que lo que quiere dar es una imagen de izquierda, ¿no? Entonces ha hecho una selección para dar una percepción de izquierda. Yo no sé si el señor Luna es de izquierda, pero por lo menos está tratando de dar esa percepción. Pero por lo menos cuando el señor Luna, con todos los defectos que le quieren imputar, es un político y hace política.
El problema está en los partidos familiares, en los partidos que no se abren y que hacen uso de su popularidad para mantener a personas que están vinculadas al entorno personal, ¿no? ¿Y qué es Avanza País en realidad? Mire, desde adentro para afuera, ¿cuál es, más allá de una doctrina, qué es lo que propone? A ver, Avanza País es un partido joven. Avanza País es un partido que está formando una identidad política, porque en 10 años una identidad política se proyecta, pero no se consolida, se está consolidando. Yo creo que en este momento, si bien en la elección pasada se presentó como un partido francamente liberal, porque eso es lo que era... Pero empezó como de izquierda. Pero Seijas no era... Serna. Él era... Pedro... lo he tenido acá en la cabina de la radio. Pedro Cenas, falleció en la época del COVID. Exactamente. Él era de izquierda, era amigo de Alfonso Barrantes. Claro que sí. Sí, era quien empujaba este partido. Pero no era él solo, porque las personas, cuando él fallece, queda el entorno que se había conformado alrededor de él. Yo creo que él tenía, siendo un hombre que venía del entorno de Barrantes, tenía la percepción de que a Barrantes le perjudicó no poderse abrir mucho más hacia la idea de un frente, y eso fue lo que acabó con esa candidatura, porque no tuvo esa posibilidad. Y entonces para la elección del año 2021 se presentó como un partido por el candidato con un perfil más liberal, y yo creo que en esta elección de Soto. Hernando Soto, claro que sí. Entonces yo creo que en esta oportunidad se está abriendo como un frente donde hay liberales, donde hay conservadores y donde hay personas de centro. O sea, está tratando de proponerle a un espectro del país una fórmula de consenso frente a una derecha familiar como el fujimorismo o a una derecha fundamentalista como la de Renovación Popular, que está marcada por una vertiente religiosa. Creo que Avanza País está diciendo, aquí hay un frente. Hay personas que tienen una visión religiosa, hay personas que tienen una visión más liberal, hay personas que tienen una visión más de centro, por ejemplo Carol Paredes, que va número 2 al Senado, una visión conservadora es la doctora Bácula, que fue directora del Instituto Nacional de Cultura, que nos va a pasar por aquí en algún momento. Entonces yo creo que hay un espectro, y creo que el general es un buen equilibrio que ha logrado consensuar esa posición. Entonces, a mí la idea de presentar como un frente donde hay varias vertientes, pero del espectro, digamos, de centro-derecha, es positivo. ¿Y dentro de ese espectro de derecha, en cuál se ubica usted? Bueno, es evidente que yo soy una persona de ideas más conservadoras. ¿Y qué es un conservador? No, a ver, una persona que cree en los valores morales cristianos y católicos. Yo soy una persona que creo en esos valores, los defiendo, no en el sector fundamentalista de discriminar o de negarle derecho a hablar, a opinar a otras personas, sino dentro del debate legítimo, pero creo que hay que defender esos valores tradicionales que para los peruanos son tan importantes, ¿no? Como la familia, como defender esas concepciones, el patriotismo, la historia. Creo que eso nos define, y ceder ante ideologías que vienen del extranjero, sean de izquierda o de derecha, también hay ideologías de derecha que vienen del extranjero y que quieren demoler nuestras tradiciones o las quieren pasar para favorecer intereses económicos. Entonces yo no me encuentro satisfecho con esas ideas, y creo que hay que defender y hacer una defensa sólida de los valores que nos representan. Ya, pero hay sectores en la política que toman este tema de la iglesia, por ejemplo, para mencionarla permanentemente en la campaña. Yo no la menciono. Me refiero a López Aliaga, por ejemplo. Bueno, a ver, yo creo que muy poco favor le hacemos los políticos que realmente creemos en utilizar o permitir que se pueda utilizar nuestra fe, nuestra creencia en el mundo político. No es bueno para nuestra fe, porque los electores pueden asociar nuestros defectos humanos con nuestra creencia y con nuestro credo, y eso a mí no me parece. Ahora, decir cuál es la identidad de uno es una cosa, y hacer uso sistemático para tratar de asociarse con algo
tan valioso como el cristianismo o el catolicismo, es una forma de tratar de ganarse alguito que no es de uno, ¿no? Ahora, la plancha, ¿cómo se conforma? ¿Está el señor Williams? General Williams. ¿Está usted y está Adriana Tudela? Así es. Son 2 parlamentarios actualmente ellos. Son 2 parlamentarios actualmente y son 3 generaciones, cosa que todavía nadie ha dicho. Pero el general Williams es una generación anterior a la mía, después vengo yo y Adriana ha sido mi alumna. O sea que es una generación después que la mía. Ahora, pero los vemos a ustedes como un partido del pacto de coalición en el Congreso de la República. Bueno, esa es la figura que se ha generado desde la caída de Pedro Castillo y principalmente luego del silencio con las muertes en Ayacucho, en Puno, principalmente generadas durante el gobierno de Dina Boluarte, y varias normas que se han dado en el Congreso de la República que son conocidas como las leyes pro crimen. Entonces, se les aprecia a ustedes en el espectro, si bien usted no es parlamentario, pero como satélite alrededor de los grupos políticos que tienen una mayor bancada, que han votado o han legislado, han hablado, han comunicado de este tema. Incluso Philip Butter era uno de los representantes que fue señalado de esto por el discurso que tuvo muy fuerte y potente en contra de la gente que se movilizaba, por ejemplo, en Juliaca. A ver, la pregunta es muy importante. A ver, Avanza País emitió un comunicado pidiendo que se convocara elecciones anticipadas y que se cortara el mandato de la señora Boluarte. Es uno de los motivos por los cuales yo me acerco a Avanza País, porque una de las personas que ha confrontado la permanencia de la señora Boluarte en el poder he sido yo. Desde el primer momento dije que eso era un error, y hoy día está confirmado que era un error, que ni ella iba a poder durar, y que la crisis que se debió evitar en el 23 ahora ha estallado en pleno proceso electoral. De eso son responsables los partidos que hicieron lucha cerrada por retirar la reforma constitucional. Ya había una reforma constitucional aprobada en primera votación. Faltaba la segunda. Avanza País no estuvo en eso. Una vez que se pierde esa votación y que el Parlamento toma la decisión de quedarse, porque la posición del partido era ir a elecciones, en ese momento ya hay que administrar el Congreso. Y obviamente hay momentos en que los parlamentarios, y ellos ya sabrán responder por qué motivos tomaron su decisión. En algunos motivos han votado con el gobierno, en algunos motivos han votado, pero en otros, si usted ve la constante de las votaciones de Avanza País, que creo que entre las bancadas no es la que está considerada de manera negativa, no ha sido una votación sometida, ni ha sido una votación irreflexiva. Ha sido unos puntos sí, otros no, pero eso es parte ya de una realidad que es el cogobierno, porque tomaron la decisión, en mi opinión, absurda de sostener a una persona que no quiso entender cuál era la naturaleza de su mandato. Su mandato no era durar, su mandato era irse, poner fin a la etapa Pedro Castillo y retirarse. Eso es lo que tenía que hacer, no se hizo. Pero Avanza País no estuvo en esa posición. ¿Cree usted que hubo violaciones a derechos humanos? Bueno, eso lo tienen que decir las investigaciones. Es posible que hayan habido abusos. Yo no puedo decir lo que no conozco. Pero ha habido videos, ha habido que hay informes. Si las investigaciones lo demuestran, que se sanciona a los responsables. Eso, nadie está aquí para... ¿Y no cree que ha habido una forma de cómo desde el Congreso, con las bancadas mayoritarias, y ahí también Avanza País, conformar ciertas instituciones como para controlarlas desde la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, ir sobre la Fiscalía y otros poderes del Estado? A ver, ahí hay un punto. Esas instituciones estaban en control de la gente de la izquierda. ¿Ya? Ahora dejan de estar en control y dicen que están en control de otro. Aquí o están de un lado o están de otro. Entonces es muy gracioso porque acusan de que están en control de los que ahora estarían, porque no están en control de ellos. No, pues entonces tú no puedes acusar de que controla a otro porque ya no controlas tú. O sea, definitivamente las instituciones que no son políticas, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, todas esas instituciones que llamemos jurídicas, van teniendo a lo largo de su historia tendencias.
Se ve pero están teniendo tendencias políticas, ¿me lo están aceptando ustedes? Sí, todas tienen una tendencia, no tienen una acción política, pero tienen una inclinación, porque las mayorías que conforman tienen una tendencia. Y eso ocurre. Lo que no podemos hacer es normalizar como independiente cuando la tendencia es de izquierda y dependiente cuando la tendencia no es de izquierda. Ya, pero las decisiones sí tienen que ver con injerencia política. No, no es injerencia. Es que las decisiones políticas, por ejemplo. Porque toda persona tiene una percepción política. Por ejemplo, a Castillo lo puede investigar, a Dina Boluarte no la puede investigar. Decisión del TC. Bueno, es que los tribunales, según la composición de sus miembros, van teniendo una tendencia. Eso pasa en todos los tribunales. Hoy día el tribunal español es muy conservador, el tribunal norteamericano es muy conservador, y ha habido etapas donde han sido absolutamente progresistas. Eso es normal, eso pasa, y eso depende de las mayorías políticas que se han ido conformando. Pero lo que no puede decirse es, cuando la tendencia es progresista, son independientes y perfectos. Cuando la tendencia no es progresista, sometidos, sujetos y corruptos. No, es que eso es un doble rasero. Pero el tema es el señalamiento, porque al final de cuentas lo que se ha hecho es decir, esos son caviares y esos tienen que salir. Hay que sacarlos de ahí. Claro, porque cuando estaban los caviares votaban a los que no eran caviares. ¿Y los caviares son izquierda? ¿Qué son? Los caviares se dicen de izquierda pero viven como de derecha. Ya. Esos son los caviares. ¿Son corruptos? Mire, el problema de todo esto no es de qué tendencia eres. El problema es si recibes plata o no recibes plata. Ya. Si recibes plata siendo de izquierda o influencia indebida, estás mal. Y si eso hace siendo de derecha, estás igual de mal. Y en mi caso peor, porque yo considero que la gente de derecha debería ser más correcta que nadie. Ya, ahora, siendo usted, digamos, de derecha, yo lo escuché a Batters defendiéndolo permanentemente del caso Odebrecht. Sí. Y lo escuché a López Aliaga señalándolo usted como responsable de que se haya blindado a Odebrecht. ¿Cuál es la historia ahí? Mire, de usted? Porque creo que es árbitro también, ¿no es cierto? A ver, maravilloso la pregunta. Número uno, cuando fui regidor de Lima... Porque hoy se cae el caso Odebrecht, se caen las colaboraciones, salen los fiscales. ¿Cuál fue su participación ahí? Antes del año 2015 yo nunca he tenido ningún tipo de relación, de 2013 yo nunca he tenido ningún tipo de relación, no he participado, no he sido abogado, los he conocido solamente de saludo a los señores en reuniones. No he tenido ninguna participación, no he estado en ninguna contratación, no he participado en ningún contrato, nada. En el año 2013, ¿no es cierto?, se presenta la solicitud para entregar la concesión Rutas de Lima. Ya. Yo era regidor. Ahí está mi voto. No voy a votar a favor de la concesión. Solo 2 regidores estuvieron en contra, el señor Castañeda hijo y su servidor. Ya. O sea que yo no entregué ni voté por la concesión. 1, no tengo nada que ver. Ahora, ¿por qué estaba yo ahí señalando eso? Porque en el año 2012, a mí me nombran presidente de un tribunal arbitral, en el cual estaba litigando Odebrecht contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pidiéndole Odebrecht una indemnización al Estado. ¿Cuál es el resultado? Yo, presidente del tribunal, denegatoria a Odebrecht de sus pretensiones. Pierde Odebrecht y gana el Ministerio de Transportes. De 57 arbitrajes, solo ganó el Estado 4. Y tiene usted, lamentablemente, a un montón de árbitros que están procesados, y yo no estoy involucrado porque está el laudo que evidencia que yo dispuse mi voto porque era lo justo a favor del Estado. Ya vamos 2-1. Y como yo no había participado nunca entre todos los abogados que habían trabajado con Odebrecht, 32 estudios de abogados, de los más importantes, cuando viene la colaboración buscan una persona que no hubiera tenido nada que ver con los procesos anteriores, con las licitaciones, con los contratos, etc. Y me contratan para consultor para la colaboración. Y lo que hago yo es ponerlos a derecho. Entonces, Odebrecht lo contrata usted para ponerse a derecho. Para ellos poderse a derecho. Luego de que esté el escándalo en Estados Unidos. En Brasil. En Brasil. En Brasil. Y entonces yo los llevo y los pongo a derecho ante la Comisión PARI. La primera vez que se presenta Odebrecht y todas esas fotos que sacan ahí, estoy yo yendo a la Comisión PARI porque se está poniendo Odebrecht por primera vez a derecho, que no lo había hecho hasta ese momento. Entonces, como regidor, no les di la concesión. Como árbitro, no les aprobé el caso ni les di la razón.
Y como consultor, ¿qué hace un abogado cuando alguien le dice que es culpable? Lo pone a derecho. Ya, pues, ¿qué me están pidiendo a mí? ¿Que haga qué cosa? ¿Y por qué López Aliaga enfunda sus baterías contra usted? Ah, bueno, porque no le gusta pues que Batters hubiera entrado a Avanza País y él creía que era su propiedad privada. Pues, ¿qué culpa tengo yo? Pero Batters ha regresado casi a los brazos de López Aliaga. Bueno, son parientes, ellos pueden reconciliarse y ser amigos. ¿Lo responsabilizó usted? López ¿De Aliaga. abrir las puertas a Batters a Avanza País? Eso es lo que, pero eso es el argumento. Además, yo lo llamé y le dije, pero ¿por qué estás en esta situación tan hostil? Y entonces me dijo, tú eres el culpable, por acción o por omisión. Y además están en los WhatsApp. Pero yo, ¿qué culpa tengo? El señor quiere venir acá, no quiere estar contigo, ¿qué culpa tengo yo? Pero no, tú eres el culpable. Ya está, bueno, pues cada quien tiene, mire, todo el mundo tiene derecho a molestarse con quien le dé la gana. No, que muestra un perfil del personaje también. Ahora, porque dispara muchas veces como mono con metralleta y uno no sabe qué cosa es cierto y qué es verdad. Además, él mismo dice en una entrevista que es cierto que él pidió asesoría mía en algún momento. Y yo le expliqué, por eso es que a mí me pareció tan indebido y tan incorrecto su ataque. Yo le expliqué lo que acabo de explicarle a ustedes para que él supiera perfectamente. Y él le pareció que mi explicación era correcta. Entonces le pareció que era correcta para pedirme una consulta, una asesoría, un consejo, y no le parece correcta o lo utiliza contra mí en la política. No, la verdad que me apena que tenga ese comportamiento, pero ya él, cada quien con su conciencia. Pero es que ahí ustedes van a disputar un espectro de votos. Bueno, el argumento de él siempre es que haber abierto esa posibilidad, partí el voto. Perdón un momentito, pero el voto no es de nadie. El voto es del ciudadano y el ciudadano vota como quiere. Yo no le parto el voto a nadie. Pero es que calcula que ahí entra el fujimorismo, entra él, entran ustedes, entra Álvarez, entra Spa. Seguro, pero esos votos no son míos, no son de Avanza País. Esos votos no son de él, esos votos no son del fujimorismo. Esos votos son del ciudadano y el ciudadano escogerá el que le parezca mejor. Claro. Y ya está. Si él es el mejor, enhorabuena y bienvenida a la democracia. Pero si no, una persona que anda pensando, esto es mío, y si aparece otro candidato me quita, ya estamos comenzando mal. El tren es mío, la carretera es mío, los votos son míos. Los cálculos políticos se hacen de esa manera, los analistas ven una torta y la dividen y sacan su porcentaje de ahí. Es lo que va a pasar a partir de ahora, porque lo que ustedes están haciendo acá es empezar campaña. Por supuesto. O sea, han presentado su candidato en la semana. Así es. Y vienen a Tacna y en Tacna empiezan campaña electoral. Tacna, por supuesto. Pero no estamos diciendo que todos los votos de Tacna son míos y que porque yo comencé en Tacna, nadie puede venir aquí a Tacna a hacer campaña. Bienvenido sea. Aquí lo que importa es que el elector decida quién es el mejor candidato para él. No quién es el mejor voto para mí. Ese es el punto. Entonces una persona que comienza una campaña no pensando en el ciudadano, sino en su cuota, en su tajada, en su porcentaje, después está en el Congreso pensando en su bancada, su cuota y su pacto. ¿Cómo cambiamos este país? Mire, esa es una pregunta dificilísima. Pero usted es historiador. Mire, conoce el país, sabe cómo es la situación. Mire, yo creo que el Perú solamente puede cambiar con patriotismo. O sea, y lo digo aquí en Tacna porque Tacna es la región que le ha dado lecciones de verdadero patriotismo a nuestro país. Si los peruanos, todos en su conjunto, viéramos más el comportamiento de los tacneños, si siguiéramos un poco más su ejemplo de ese culto al amor a la patria que tiene esta tierra, yo creo que nos iría mucho mejor. ¿Qué pasos habría que dar? Bueno, a ver, ustedes... Somos tan diversos. Sí, tan somos diferentes. diversos, pero el amor a la patria nos unifica. El amor que tiene Tacna a la patria, por ejemplo, ¿ustedes me pueden decir a mí que no lo sienten, que no lo viven? No, sí, pero... Cada vez que ustedes ven esa bandera vibran. ¿Por qué? Porque tienen madres, abuelas, tienen bisabuelos que han llorado porque esa bandera está izando ahí, ¿no? Esa bandera izada ahí, eso ha costado 50 años de persecución. Pero el Estado no le devuelve al ciudadano lo que debería darles: calidad de vida, acceso a servicios. El Estado peruano no es patriota. Todo el día uno se rompe el lomo, no está en planilla, 70% de la población vive en la informalidad, es golpeada, la delincuencia nos extorsiona. Hay un montón de situaciones que vivimos, estamos ahí en el día a día
y no sentimos que hay una política para cambiar este país. Bueno, nosotros queremos hacer un nuevo código laboral para que la mayor cantidad de los peruanos puedan incorporarse a la vida laboral. Vi el clip que hicieron, está Así muy es. bueno. Nosotros queremos que los peruanos puedan sentirse que no son un número escondido, que la población económicamente activa no sea la población económicamente secreta, y que eso realmente se convierta en el eje. Y poner el eje en eso, en esa contratación que hoy se llama informal, pero que tiene que ser una contratación básica. Y a partir de eso irle agregando pactos según va creciendo. Si la empresa crece, yo puedo crecer en mi contrato con el empleador. El problema es que hoy día existe un solo modelo de contrato que es tan riguroso que el empresario tiene que contratar de manera informal porque si no, no sobrevive. O sea, es una ilógica económica, es un desincentivo. Nosotros queremos un sistema laboral que incentive más trabajo y no que desincentive. Entonces, ¿y eso se hace con qué? ¿Con beneficios? ¿Cómo se logra eso? Haciendo una reforma laboral para llevar a un código. Nosotros tenemos 800 leyes dispersas, ¿sí?, que lo único que hacen es enredar el problema. Entonces necesitamos un código del trabajo y de la previsión social, porque también esa reglamentación y regulación de las AFPs y de la ONP es otro caos. Tenemos que hacer una cosa simplificada, que la gente entienda, sepa sus derechos y sepa qué puede pedir, y no miles de normas absolutamente burdas. Entonces el código es del trabajo y de la previsión, y no dar un modelo de previsión. Por ejemplo, el que quiera puede optar por el seguro de desempleo. Si yo quiero optar por el seguro de desempleo porque quiero que me paguen más y quiero que el seguro sea por menos tiempo, otros podrán optar por la CTS, otros podrán optar por otras fórmulas, pero darle una bandeja al trabajador para que sea él el que elija. Eso es devolverle el poder a la gente. Hoy día el poder está en manos ¿de quién? Del Ministerio de Trabajo. No solamente eso, se ha legislado para que los que han puesto la AFP se hagan millonarios. Aunque tú no ganes nada. O sea, yo soy el administrador, he administrado mal y gano. Esto no puede pasar. Eso no puede pasar. Si tú ganas, yo gano. Si tú no ganas, yo no gano. Entonces, pero es porque está mal diseñado. Está diseñado como una empresa y no como un servicio. Eso es lo que se tiene que entender. La AFP no es un negocio, es un servicio. Que como consecuencia de un buen servicio, tengo un negocio. Si doy un buen servicio, hago plata. Si no hago un buen servicio, no hago plata. Pero eso no está definido así. Esto está definido como un negocio. Haga bien o haga mal, igual gano. Así no puede ser. Ahora, y eso se puede romper en toda índole, es decir, hay monopolios, oligopolios, las farmacias, por ejemplo, el mal servicio del sector salud para favorecer a clínicas, etcétera. El pueblo es el más golpeado por estas cosas. Mire, hay dos puntos para nosotros fundamentales: educación y salud. Ya. Porque son los servicios que el Estado tiene que dar con excelencia. No con cobertura, porque dicen, no, hay que llegar a la cobertura. La cobertura es lo mínimo que deberías tener. La excelencia es el horizonte. Y hay que reorganizar los servicios de salud, porque parece un mil hojas, hay de todo tipo. Hay servicios regionales, servicios municipales, servicios nacionales, servicios de las beneficencias. Entonces, hay 4, 5, 6 servicios de salud que no están integrados y en unas zonas multiplican su actividad y en otras zonas no tienen nada. Entonces eso tiene que reorganizarse, y de la reorganización, la excelencia. Yo creo que aquellas zonas o regiones o distritos que no han logrado la excelencia, no puede dárseles la competencia. Las competencias regionales tienen que ser por excelencia. Cuando tú ya has logrado una, pasar a la siguiente. Pero se te dan 10 y no cumples ni una buena. Entonces creo que ahí también hay altos índices de corrupción. Muchísimo. La corrupción no solamente está en Lima, está no. en las regiones, la gobiernos regionales, municipales. Regionalizó la corrupción. La regionalización ha regionalizado. ¿Y cómo se lucha contra la corrupción? Bueno, yo creo que hay que hacer una gran evaluación democrática con todos los sectores, para ya hacer un análisis de dónde la regionalización ha fallado, porque no podemos, o sea, porque creamos en la regionalización, porque creamos que está bien que haya regionalización, no podemos decir que no ha habido graves errores. Ancash, por ejemplo, es una muestra palpable.
y yo creo que ya se debe abrir un gran diálogo nacional para ver cuáles son los errores y cómo corregirlos de una vez. Porque no vamos a esperar pues 10 años para seguir viendo... Pero los gobernadores y las regiones no quieren ceder, porque es ceder tu feudo, sí, claro, es ceder tu caja. Sí, pero vamos a ver, la gente, ¿qué es lo que necesita y lo que quiere? Mejores servicios. Entonces, si los gobernadores no quieren ceder su caja porque son como Ancash, entonces no podemos hacer eso. O sea, el Perú es una nación, es una patria. Y hay tan poca posibilidad de trabajo que la población ve como fuente de trabajo la región, las municipalidades, todo estamento público. Pero por supuesto. ¿Usted ha visto cómo se ha explotado el Congreso de la República? No, además, en muchas zonas que están deprimidas económicamente, el Estado es la única fuente de recursos. ¿No? Entonces, hay que ser consciente de eso también. Claro, pero hay zonas donde vale la pena tener Estado. Tiene que tener presencia el Estado. El Estado tiene que estar donde no están los privados. Eso es un principio de subsidiariedad, está en la Constitución. O sea que no vamos a decir aquí que todo lo van a solucionar los privados. Hay privados que no quieren ir a un sitio. No quieren ir. Banco, por ejemplo. Farmacias. No quieren ir. Bueno, pues donde no está el privado, está el Estado, que es lo lógico y es lo legítimo. Por eso se llama subsidiariedad. Pero el Estado no llega ni con carreteras ni con agua. No, el Estado se ha ido retirando. No ha cumplido su rol subsidiario, sino se ha ido retirando. Por dos motivos. O porque no hay capacidad técnica, el Estado ha sido reducido en su capacidad técnica, hay gente que no tiene las condiciones para ser funcionario, o porque la corrupción va retirando para que lo agarre no un privado de serio, sino el compadre que se queda con ese pedazo. Entonces se retira voluntariamente para entregar eso a una mafia local de amigos o favorecidos, y entonces el Estado se va reduciendo por esas acciones negativas. El general Williams ha dicho que está de acuerdo con, o va a proponer que regrese el servicio militar obligatorio. ¿Está en su programa eso? Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo, incluso creo que en el programa no está, pero yo creo que el premilitar debería volver también. Ya. Bueno, yo he hecho premilitar. Así es. Y todas las personas que han hecho premilitar son personas muy serias, con excepciones obviamente, y yo añoro ese sentimiento que tenían los que habían hecho premilitar cuando llevaban su traje caqui, ¿no? ¿Gerí debe irse? Si se comprueba que no es un complot, sino que él es parte de eso, tiene que irse, no puede quedarse. ¿Pero usted qué cree? ¿Es un complot? ¿Cómo lo ve? Es que la aparición de un personaje tan siniestro como ese operador de seguridad, Samir Villaverde, a mí me ha dejado un mal sabor de si no hay una conspiración o no. Yo creo que hay que dilucidar si hay una conspiración o simple y llanamente hay la evidencia de la corrupción presidencial. Porque qué tanto interés de un operador extraño, siempre vinculado a cosas extrañas. Bueno, el mismo apareció con Karelin López, si no me equivoco. Está condenado. Y este señor, ¿a razón de qué se convierte ahora en un benefactor de la patria sacando videos? ¿Se le imagina a Williams entrando con una capucha a un chifa? No. ¿Usted ingresando con una capucha a un chifa? Jamás. O sea, a eso voy, porque usted también me habla de moral, de temas de estos. O sea, debería ser suficiente para que el presidente de la República esté en salmuera, como está ahora, pero con un pie afuera. Bueno, yo creo que están con un pie afuera. Entrar así a un... Yo creo que la única, digamos, el único... Y lo peor, disculpe que le interrumpe, lo peor, las excusas tontas que dan. Espantosas. Las tres, ya no sé si estamos en la entrando así ya, pero no me mientas, dime la verdad. A ver, de que él ha ido por ayudar al amigo, eso no me cabe menor duda. Ahora, ¿cuál es el nivel, digamos, de compromiso de esa ayuda? Si realmente fue para ayudar estúpidamente o fue para ayudar interesadamente, no lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que ahora el benefactor sea el señor Samir Villaverde, él es el nuevo aportador de videos para defender la corrupción. Él. Entonces, a ver,
vamos paso a paso y no le hagamos juego a otras posibles mafias, ¿no? Pero es el nivel también del presidente al que llega. O sea, si tuvimos a Samir Villaverde en la época de Castillo, más o menos, es por el nivel de gobierno que había y el entorno que se acercaba Sí, totalmente al grupo de poder. Lo mismo está pasando ahora. Pero Tú dejas y abres puertas a gente no santa como estos empresarios chinos. ¿Qué quieres? ¿Que las cosas te salgan bien? No, además, el problema de la enorme corrupción brasilera es que no permitió ver la enorme corrupción china hoy día. O sea, desde hace 10 años los brasileros no son ya la fuente y se ha sustituido por la mafia china. Y se han limpiado el Estado y nadie los ve. O sea, ahora se han hecho visibles por este escándalo, pero pasan de manera inadvertida y no nos estamos dando cuenta que a lo mejor se han llevado más del país que lo que se habían llevado los anteriores. Y ahí tengo una crítica a sus parlamentarios, donde está Williams y está Tudela. No hay ni un solo pronunciamiento sobre el tema. Bueno, ayer el general Williams aquí dijo que debe irse una vez que se defina el tema de cuál ha sido su compromiso. Yo creo que la comisión va a resolver pronto. Pues no dijo nada. No vamos a hacer nada. Que se vaya, pero uno tiene que hacerlo sobre la certeza, ¿no? Eso de estar votando presidente. Pero eso es someterse a los tiempos del fujimorismo que está manejando esto. Está monitoreando el esto. fujimorismo está apoyando definitivamente. Sí, eso ya sacó un comunicado. Por supuesto, pero no todos los otros grupos. Los otros grupos están evaluando. Pero es que, a ver, estamos en un proceso electoral. Hacer esto de una manera abrupta dentro de un proceso electoral hay que medir las consecuencias de los actos. ¿Sabes lo que me decían los parlamentarios que venían a Tacna cuando estaba Dina Boluarte? Yo les decía, ¿por qué no sale los Rolex, las cirugías, eso, lo otro? Se cae la economía. Así que, no, hay que mantener la estabilidad económica. No podemos cambiarlo. De la noche a la mañana lo cambiaron y no pasó nada. No les importó. Lo mismo que la defendían. Ajá. Y sacaron 120 y tantos votos, lo cual demuestra que ya lo habían... Ahora con Geri me dicen... No, pero a ver... Me dicen, no, en las elecciones. No, pero aquí en el Perú cambiamos un día antes de las elecciones y no pasa nada. Eso no pasa nada. A ver, en el caso de Dina Boluarte yo no tengo nada que objetar porque era evidente que en el año 23 tenía que terminar ese periodo y convocarse elecciones para el mismo 23 o para el año 24. Porque no iba a durar. Y esas personas privilegiaron la economía, entre comillas. Pero era su economía. Pero por supuesto. Porque eran sus negocios. Por supuesto. Pero decían que era la economía de todos, sabiendo que faltaban 2 años. Usted puede hacer una cosa ordenada en 2 años, pero en 11 semanas es más difícil. Y no les dio la gana. Y no quisieron. Y hoy día los peruanos estamos sufriendo como consecuencia de eso. Pero ahí yo recalco, está el comunicado de Avanza País pidiendo elecciones anticipadas. Y yo me he matado en cuanto foro y programa diciendo, por favor, salgamos de esta señora porque no va a llegar. Ya está. ¿Alguno de Avanza País podría ocupar la presidencia y dejar su candidatura? ¿En este momento? Porque tienen, yo tengo diferencias con sus parlamentarios. Puede ser el señor Williams, la señora Tudela, la señora Echaíz, me parece que también está ahí. Echaíz está con el señor porque... Ya, bueno, ellos dos. Pero son diferencias políticas, no son corruptos. Sí. Eso queda claro. O sea, puede haber diferencia en lo que legislan, lo que votan, todo, pero no tienen denuncias, no han sido señalados directamente. Carol Paredes mencionó usted también, ¿no es cierto? Que creo que ahora es presidente de la Comisión de Defensa en el Congreso, ya. Pero no tienen señalamientos de corrupción. Como podríamos escoger, por ejemplo, proponen, entonces hay que coger uno de Acción Popular y todos son niños. Ahí en el Parlamento. Mari Carmen no es niña. Ya, pero digamos, o sea, este Congreso no nos va a parir un buen presidente tampoco. Y faltando tampoco con 88 parlamentarios ya de candidatos, es difícil que los que ya asumieron el compromiso de la candidatura vayan a aceptar la presidencia. Pero es un tema con la historia también. Tenemos casos como el de Valentín Paniagua, el del señor... sí, pero Valentín Paniagua, yo he estado con él, fue mi profesor, yo he hablado muchas veces con él. Paniagua era un hombre que asumió un reto dificilísimo, pero que era consciente que tenía 8 meses para poder, y lo hizo con mucha rapidez y con mucha inteligencia. Se puso Pérez de Cuellar. Sí, no solamente eso, sino que yo siempre digo que... Fue el último que entró en el Parlamento. El último, que tenía menos votos que yo.
Yo siempre bromeaba y decía, pero ¿cómo? Yo tengo más votos. El día que asumió lo entrevistamos acá en la mañana. Respondía yo decía, pero ¿cómo él tiene menos votos que yo? Yo debería estar ahí. Y dice, sí, pero no tienes 35 años. Entonces ya estaba descalificado. Pero lo que yo quiero decir es, Paniagua tuvo una enorme inteligencia, yo se la reconozco. Él hizo la transición sin alterar la Constitución. Él se dio cuenta de que él tenía que conservar algo del régimen anterior para poder abrir el espacio democrático. Que no se podía, que el maximalismo de que mañana lo cambiamos todo, no era posible. Y él sostuvo la Constitución para poder hacer la transición. Fue muy inteligente, la verdad, y yo que lo he conocido y que he hablado con él, me di cuenta cuando se presionaba para regresar al 79. No, pero por supuesto, había una presión inmensa. Y en la campaña estaba el tema de regresar. Por supuesto, pero él con enorme inteligencia dijo, nosotros tenemos que meter a esta realidad política, el fujimorismo, dentro de la ecuación del futuro. Fue muy inteligente. ¿Y estamos para una nueva constitución? A ver, yo creo que la pregunta es muy importante. Yo creo que estamos en un dilema. Todavía no estamos en una etapa constituyente, pero sí estamos en el dilema de la etapa preconstituyente. Si nosotros no resolvemos los problemas que se han generado con las reformas constitucionales mal hechas, del referéndum de Vizcarra y de la reforma del Parlamento, que ha metido un montón de modificaciones, 80, en algunas partes casi otra constitución. Entonces, han mutado. O hacemos un buen ajuste en el próximo periodo, o vamos a terminar en el espacio constituyente. Lamentablemente yo no estoy de acuerdo con eso, pero no es una cosa que me guste o no me guste, es hacia donde vamos si no lo arreglamos pero antes. Disculpe, usted es uno de los fijos en el próximo Parlamento, en el Senado. Bueno, son 60 los que van a entrar ahí, ¿no es cierto? Así es. Y son 60 que van a tener un gran poder que se lo ha dado el actual Congreso de la República. Claro, pero ahí es... Y que si no se toma, si no se escoge a 60 personas lúcidas, de diferentes tendencias, que puedan conversar, debatir, encontrar acuerdos, pues nos vamos a ir a la chuña otra vez. Es muy importante lo que dice. O sea, ese nuevo Senado tiene que ser un foro de reflexión para plantear los desajustes constituyentes o constitucionales han generado. Y el Tribunal Constitucional que no se haga el sueco, porque también ha hecho unas interpretaciones que en vez de ayudar han complicado. Yo le digo, claro, le hablaba del TC. No, por eso, o sea, yo trato de ser justo y decir, si el referéndum de Vizcarra nos metió en un lío, la reforma constitucional del Congreso en otro, sal y pimienta le ha metido el TC. Ojalá que escojamos bien. Bueno, eso depende del votante. ¿Cree usted que diputado Parece venir aquí para que voten por mí. ¿Diputado va a tener alguna importancia? A ver, desde el punto de vista de la estructura constitucional, la Cámara de Diputados ha sido reducida en sus facultades enormemente. Pero una cosa es lo institucional y otra cosa es lo político. Porque esa es la Cámara política. Y esa Cámara va a ser una Cámara muy importante desde el punto de vista de la política. Si el Senado se cree que sus facultades constitucionales lo van a hacer más importante que la Cámara de Diputados, van a terminar en un lío, porque la Cámara de Diputados es la Cámara política. Me gustaría preguntarle, dentro de su bagaje cultural, ¿qué es lo que más le impresiona, le gusta de Tacna? Bueno, lo acabo de decir y lo seguiré diciendo. A mí me emociona, me conmueve el patriotismo de Tacna. No, hay regiones del Perú que son muy patriotas y realmente, hablo de la selva, por ejemplo, donde no hay nada y la banderita del Perú está solitaria ahí, no tienes agua, no tienes luz, pero eres peruano, todo lo demás. Pero Tacna tiene el símbolo del sacrificio de 50 años de opresión. 50 años se dice muy, muy fácilmente, pero 50 años donde las mujeres peruanas les decían a sus nietos y a sus hijos al salir del colegio, cuando tenían que ir a estudiar en los colegios chilenos, se ponían un dedo sobre la boca y eso era un símbolo que significaba no cantar el himno del invasor. Y esos niños
fueron todos los años y todos los días del colegio a no cantar el himno del invasor y a quedarse castigados, a ser maltratados, a que los niñitos chilenos les pegaran a la salida del colegio por ser peruanos, por ver su bandera roja y blanca. ¿Eso cómo no te puede conmover? ¿Quién en el Perú ha entregado tanto como Tacna por ser peruano? Eso, y me conmueve también cuán mal le pagamos muchos peruanos a Tacna por amar tanto al Perú. Es como si les molestara a algunos que Tacna ame al Perú. ¿Por qué? Porque esas personas no aman a su país, aman el extranjero, aman las novedades que vienen de afuera. Entonces, para mí, que he sido educado en una casa de amor al Perú, donde el Perú es lo más importante, Tacna es un referente. Tacna es un ejemplo de cómo deberían ser los demás. ¿Y eso que usted se ha criado fuera del Perú? Yo me he criado fuera del Perú, pero... ¿Usted nació en...? No, yo nací en el Perú. ¿En Perú? Sí, pero a los 4 años viajé. Ya. Entonces yo regresé a los 12 años. Ya. Pero claro, en la distancia en el extranjero, el Perú era la tierra prometida, la tierra... Ahí tiene mucho que ver el tema de los padres. Claro, mi madre, de un patriotismo, ella es sobrina de Fernando Lores, héroe de la guerra con Colombia, de un patriotismo, por eso hablo de esas, de esas chocitas perdidas en la selva, que lo que tienen para demostrar su amor es su banderita, ¿no? Pero, claro, como aquí en la frontera. En la frontera, y que se ve que cada peruano, en el fondo, es un reflejo, es una luz, es un faro de peruanidad. Entonces, ustedes se imaginan recordar lo que es conmovedor, y se olvidan a muchas personas, por ejemplo los hermanos Jiménez Borja, que de los que se habla muy poco, no sé si habrá un parque o algún monumento, porque realmente José Jiménez Borja, que es el autor del escudo de la ciudad de Tacna, escribió, vino jovencito a luchar para registrar a los plebiscitarios, para que no se perdiera el origen de que habían nacido en el Perú, porque trataron de destruir. Eso es una historia preciosa. Hay un momento en el cual la ocupación chilena se da cuenta de que ha logrado chilenizar Arica, pero que no ha logrado chilenizar Tacna, que si va al plebiscito, Tacna va a arrasar por el Perú. Y entonces ellos deciden, vamos a robarnos los libros de las partidas de bautismo para poder evitar que se diga quiénes son nacidos antes de la guerra y quiénes no, que eran los que iban a votar. Votaban los que habían nacido en la guerra, porque esos iban a votar por el Perú. Y los sacerdotes peruanos que estaban en Tacna se enteran. Y una noche, Vitaliano Berroa, y quien después fue el primer cardenal del Perú, Monseñor Gualberto Guevara, se roban todos los libros y cruzan la frontera escondidos para entregarlos al Perú. Esas señales de heroísmo cotidiano. Claro, con los relatos de Pershing y Lassiter, que no pueden implementar el plebiscito acá. Claro. Por los abusos. Por los abusos permanentes, ¿no? Y no se dice, pero Allende vivía acá. El padre de Salvador Allende fue un intendente chileno de la ocupación, uno de los más duros perseguidores de los peruanos, ¿no? Que él mismo sentía que su padre se excedía en esa chilenización forzada. Chilenización que acá no podía. No, en Tacna, el Roto Lira. En Tacna era inamovible, ¿no? Pero Tarapacá fue totalmente chilenizada y... Bueno, y más que persiguieron, sacaron, se los llevaron a cuarteles. Pero los deportaban. Mataban, porque hay que decir que mataban. Hay varias. Hacías la puerta de tu casa con una cruz, ya sabías que tenías que ir porque te iban a matar. O sea, esos son 50 años, no son 5 años. ¿No? Nosotros hemos vivido, y nuestra memoria es el terrorismo de 12 años. Bueno, ese terrorismo multiplíquenle por 5. Y eso es lo que hacían los ocupantes. Y no se movió Tacna. Y cuando llegaba el 28 de julio, se escuchaba en todas partes cantar el himno en las casas a grito pelado, porque cada casa era peruana. Entonces,
Eso... ¿Sabe usted que aquí en la puerta de la radio fue la primera procesión de la bandera? Bueno, y la doctora Bácula ha declarado, que nos ha acompañado por acá, la que declaró patrimonio inmaterial de la nación, el Paseo de la Bandera, ¿no? Entonces, el año pasado hemos tenido el centenario del plebiscito y ahora Tacna tiene que prepararse para el centenario de su reincorporación. Mire, acabamos de tener el centenario de la reincorporación de Tarata. Claro, por eso. Este año, y no ha pasado nada. Nada, es una cosa... Nada, Tarata no tiene agua, no tiene desagüe. En una oportunidad me pidieron una profesora que sea padrino de la promoción de su colegio. Fui en una camioneta, llego con unos regalitos para los chicos a una escuelita pequeñita, con la profesora que la había llevado de acá de Tacna. Nos estacionamos en la escuela pequeña, 3, 4 cuartos de la salones del colegio, y de repente empieza a izar el pabellón nacional. Era la señal para decir que había llegado, y de los cerros empiezan a bajar los chiquitos, toditos, porque la profesora llegó. Y luego, para que lleguen los que están más lejos, prenden un atado de leña para que vean que han encendido y los chicos puedan llegar. Entramos a los salones, computadoras, no había luz. Claro, se les había regalado una minera, claro, pero no había luz. Era para verlas. Era para verlas. Claro. El colegio sin luz, sin agua, nada. Era la forma, y ella vivía en un cuartito ahí. Caray. Y es la forma como le pagamos a esta tierra, a estos chicos, a estos herederos, pues de toda esa historia. Yo les digo, miren, estamos a 3 años. Hay que hacer un gran plan para Tacna el año 29. Tienen la suerte de que si hay alguien entre los candidatos que ama profundamente a Tacna, es el general Williams, que ha pasado su infancia acá porque su padre estuvo destacado aquí, y su madre, que nació en Puno, estudió aquí la educación normal. Entonces ama profundamente Tacna, conoce, tiene sus compañeros de primaria, o sea, realmente para efectos prácticos tacneño. Y hay que hacer algo porque Tacna tiene que conmemorar esos 100 años por todo lo alto. Y el gobierno tiene que hacer grandes obras públicas. Tiene que hacer obras públicas conmemorativas. Acá no, el único que se recuerda de obras públicas es Odría. Bueno, el general Odría hizo por Tacna porque decía que aquí comenzaba el Perú. Y el general Odría fue un gran patriota y amaba profundamente a Tacna. Él, como oficial y como joven peruano, sabía lo que fue el sacrificio y el martirio de los tacneños. Entonces, realmente no puede ser posible. El general Odría dejó de ser presidente en el año 56, han pasado 70 años. No puede ser que las obras públicas que haya hecho el general Odría sean las que se recuerden y el Perú no tenga 70 años de obras públicas para Tacna. Aquí hay que hacer un gran trabajo de obras públicas para conmemorar y regalarle a Tacna lo que Tacna merece por 50 años de sacrificio y 100 años de reincorporación. ¿Para usted cuál fue el mejor presidente del Perú? Bueno, no se puede hablar de uno solo, pero a ver, en el siglo XIX yo creo que es indudable que Ramón Castilla fue el mejor presidente. Además, por todo lo que hizo, porque la obra pública de aquel entonces, ferrocarriles, mapas, educación, gasto público, una flota, un país respetado, hizo la penitenciaria. El Perú fue el primer país en tener una penitenciaría, con los sistemas más modernos de aquel entonces. O sea, Ramón Castilla invirtió, y Ramón Castilla murió pobre. A su esposa le tuvieron que dar una pensión ampliada porque no le alcanzaba la pensión de general. Murió pobre después de prácticamente 15 años de gobierno en 2 periodos. Y además muy querido en Tacna. Ramón Castilla era adorado en Tacna. Él era tarapaqueño, pero era adorado en Tacna. Él realmente se constituye en el líder y el caudillo de la nación en Tacna, y se debe a un sacerdote que no le prestan mucha atención, pero que es, en mi opinión, el creador del sentimiento patriótico, el educador en el patriotismo de Tacna, que es José Ramón Sors, que es el cementerio, lleva su nombre, el padre Sors, que era español, no era peruano. ¿Tiene el libro de Sors? Sí, lo tengo, de Marín. De Marín. Ya. De Marín. Sors, en una época en que nadie hacía eso, renuncia a la nacionalidad española
y pide la nacionalidad peruana en 1851, eso lo dice en ese librito, y sacan una resolución legislativa, el Congreso le otorga la nacionalidad. Pues Tacna tiene su primer colegio donde se forma toda la generación patriota que murió en el Alto de la Alianza por el padre Sors. Y Sors era el íntimo amigo de Ramón Castilla. Cuando muere Ramón Castilla y sus restos, no todos, porque a él lo entierran aquí cerca de Arica, en Tiribiche, creo que se llama. Él muere ahí, pero su corazón lo llevan a Lima. Y cuando pasa por aquí Tacna, Monseñor, el padre Sors da un precioso discurso en honor a su amigo, ¿no? Entonces Ramón Castilla era muy querido. También. Pero y la obra de Castilla se da básicamente a la época del guano y el salitre. Bueno, pero Castilla llega cuando todavía se estaba formando. Es el guano, él, en el fondo, el creador de la riqueza del guano fue él. Eso se dice poco, porque el primer estudio sobre el guano como fertilizante, que es de 1826, lo pidió Ramón Castilla cuando era prefecto, su prefecto de Tarapacá. Él era su prefecto y pidió el primero, y eso lo mandó a Europa y se dieron cuenta de las cualidades. O sea, él fue como su prefecto el que desarrolló eso. Y aquí en Tacna el castillismo era muy fuerte, Castilla era muy fuerte en Tacna y lo querían mucho. Él construye, ¿no?, su fuerza política aquí. Algo que no se conoce mucho en realidad. No, y además, una cosa que no se dice mucho tampoco es la cantidad e importancia de los historiadores tacneños. Probablemente los mejores historiadores del Perú son tacneños. Pero ¿por qué aman al Perú? Tú solamente puedes amar la historia del Perú si amas a tu país. Entonces, no nació acá, pero fue un prefecto importantísimo en el siglo XIX, Manuel de Mendiburu. Hay un librito muy bonito que se llama Tacna y Manuel de Mendiburu, que dicen que el que hizo la Alameda fue Manuel de Mendiburu. Manuel de Mendiburu. Ayer leíamos eso acá en la radio sobre la Alameda y lo deteriorado que estaba la Alameda, entonces le leía un poco cómo se había generado la. Pues Manuel de Mendiburu fue el prefecto que diseñó la Alameda, que es una belleza de Tacna. Número uno. Está Rómulo Cuneo Vidal, famosísimo historiador, importantísimo, con una obra interesantísima, muy olvidado. Modesto Basadre, el tío de Jorge Basadre, no es Jorge Basadre. Modesto Basadre fue un historiador notabilísimo, que no se han compilado. ¿Cómo es posible que la Universidad Jorge Basadre no haya compilado la obra de Modesto? El último que se publicó Modesto Basadre fue hará pues 40 años. Modesto Basadre Stevenson fue a estudiar a Inglaterra. O sea, era un hombre enormemente formado. Y después tienen a Jorge Basadre. O sea, Jorge Basadre es digamos, un eje de la historia de Perú. Es una tierra de historiadores. Bueno, José Jiménez Borja, que es historiador, pero al mismo tiempo es crítico literario. Otra figura enorme, José Jiménez Borja. Ya le estoy hablando de 5 figuras nacionales. Pomuso. Pomuso. ¿Quién no estudió yo en el colegio con Pomuso? Otro patriota que fue elegido diputado por la lista del general Odría en el año 62, pero claro, con la nulidad ya no, pero fue elegido diputado, ¿no? Entonces, ahí está, lo más, ¿qué tierra del Perú le ha dado tantos historiadores y tan buenos y tan notables? Me salgo del tema de los presidentes porque he mencionado que Castilla hizo la primera penitenciaría. Tenemos Chayapalca en Tacna. Así es. ¿Usted tiene alguna posición ya marcada sobre ese tema? Estamos escuchando todas las posiciones y la verdad es que es un problema serio y hay que encontrar primero una solución en relación con el INPE, que parece que es el que no está funcionando. Y probablemente no dejar que solamente esa sea la única prisión de máxima seguridad. Creo que hay que construir otras prisiones de máxima seguridad en otra zona para que no sea esta el único recurso y Tacna no tenga la presión que está teniendo. ¿Y cómo luchar contra esa delincuencia? O sea, ¿vamos a un país carcelero? ¿Vamos a rehabilitar? Porque... A ver, lamentablemente... Cuando uno tiene que tomar las primeras medidas, tiene que tomar las primeras medidas de contención. O sea que la cárcel tiene que ser la primera medida porque no hay otra.
Pero si nosotros nos quedamos solamente con eso y no con la inteligencia, o sea, aquí hay que tener inteligencia para capturarla a la organización criminal e inteligencia para desactivar las consecuencias. Porque ¿qué ganamos teniendo cárceles desde las cuales continúe la organización criminal? Simplemente lo que les estamos dando es un resort para que puedan estar en un santuario, dirigiendo desde ahí las operaciones del crimen, que es lo que está pasando muchas veces acá, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que tener inteligencia para desarmar y hay que tener inteligencia para evitar. Entiendo que servicio militar y invertir en educación tiene que ver también con eso. Pero por supuesto, ¿no? Entonces incluso hay una propuesta de incorporar llamemos rondas juveniles o llamarlas comités, porque hay muchos jóvenes que entran al delito porque no tienen qué hacer, no saben qué hacer, están desorientados. Entonces ha habido algunos programas, por ejemplo, en la municipalidad de Ate se creó la ronda juvenil por la cual estos muchachos que estaban en situación dispersa, la municipalidad con fondos privados les daba 100 soles o una cantidad de soles en víveres para la familia, para su casa, no en efectivo para que no se lo gasten indebidamente, y ellos se sumaban a los servicios de colaboración de la seguridad de los barrios, con el serenazgo, y de esa manera pasas de ser un problema en tu casa a ser una persona que eres valorada, que aportas a tu familia, que con su chaleco, su silbato, y que salen con sus compañeros a cuidar su barrio y a proteger y a avisar o alertar, se convierten en jóvenes que empiezan a sentir la estima social del grupo. Eso les va originando la posibilidad de que hay otra vida aparte del crimen, del delito, porque muchos se meten al delito y al crimen porque tienen la estimación del grupo criminal, y lo que hay que es sacar esa mala estimación para el mal y generar el respeto del colectivo para el bien. Personalmente a mí me gusta, y es miembro de su partido, el trabajo que hace el señor Allison, Francis Allison de Magdalena. Porque es una etapa primigenia, es la municipalidad la que trabaja en los barrios, es la municipalidad la que lleva a la gente, no solamente porque tiene unas excelentes cámaras, ¿sabes? Porque ese es tema de cómo proteger, pero trabaja con deportes, actividades culturales, sociales. Francis tiene una capacidad de trabajo y una capacidad para percibir en cada momento la necesidad concreta de su vecino, que es sorprendente, y eso se refleja en el inmenso éxito que ha tenido a lo largo de tantísimos años, de que la gente lo quiere y lo mantiene, lo quiere y lo mantiene, y en eso está bien. Si tienes una autoridad con la cual estás satisfecho, pues lo apoyas para que siga. Y claro que ahora los vecinos de Magdalena nos lo van a tener que prestar para que va a ir para Lima, ¿no? Así es. Gracias, Fernando, por estar acá. No, muchísimas gracias a ustedes. Bienvenida a Tacna. Les comento que hay la posibilidad de que el general William esté mañana con nosotros acá en la cabina en la radio. Ojalá. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos en Radio 1.